Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. Para esa celebración especial, teje conmigo este bello portarretrato recuerdo en crochet y obsequialo a tus invitados. Les muestro la lista de los materiales. Vamos a tejer 5 medios puntos en cada una de las 10 argollas. Y de esta forma las vamos a ir uniendo. Uno, 2, 3, 4 y 5. Y así hasta terminar. Terminamos de tejer en la parte superior 5 medios puntos en cada argolla. Ahora vamos a rodear y tejeremos en la parte inferior 3 medios puntos en cada una de las argollas. 1, 2, 3. Nos pasamos a la siguiente. 1, 2, 3. Nos pasamos a la siguiente. 2 y 3. Y así hasta terminar. Va a ir reduciendo un poco porque tiene que dar la forma curva. Terminamos de tejer 3 medios puntos en cada una de las argollas. Cerramos con punto deslizado. En este extremo ubicamos el tercer punto y hacemos también un punto deslizado ahí. Un punto deslizado en el siguiente punto y un punto deslizado nuevamente en donde cerramos la vuelta. Enseguida vamos a tejer la cruz. 3 cadenas donde cerramos la vuelta. Vamos a tejer 2 macizos incompletos, 1 y 2. Se cierran juntos y después las 2 gasas que quedan en el gancho se cierran juntas también. Tejemos 3 cadenas y donde cerramos las 2 últimas gasas vamos a tejer nuevamente 2 macizos incompletos que se cierran juntos y después juntas las 2 hebras que se quedaron en el gancho. 3 cadenas, un macizo en donde nacieron las 3 cadenas, 3 cadenas y un punto deslizado en la base. 3 cadenas, un macizo en donde nacieron las 3 cadenas. Ahora 10 cadenas, un punto deslizado en donde nacieron las 10 cadenas, 3 cadenas, un punto deslizado en el mismo centro, 3 cadenas, un macizo, 3 cadenas y nuevamente un punto deslizado en el centro de lo que ya forma
la parte superior de la cruz. Terminamos de tejer con color azul, ahora continuamos con blanco. Ahora en todo el contorno exterior del círculo vamos a tejer un punto deslizado y una cadena en cada punto. Fijamos nuestro hilo con una cadena y comenzamos a tejer un punto deslizado y una cadena. En el siguiente punto un punto deslizado y una cadena, un punto deslizado y una cadena, y así todo alrededor hasta terminar la vuelta. Es punto por punto, no se pasan puntos sin tejer. Un punto deslizado, una cadena. En el siguiente punto un punto deslizado, una cadena. En el siguiente punto deslizado, una cadena, y así hasta terminar la vuelta. Ahora tejeremos sobre la cruz. Tres cadenas y un punto deslizado, todo el contorno, tres cadenas y un punto deslizado. Tres cadenas y un punto deslizado en el centro. Tres cadenas, un punto deslizado. Tres cadenas, un punto deslizado. Tres cadenas, un punto deslizado. Estas 10 cadenas se pasaron sin tejer. Sobre estas no tejimos en color blanco. Tres cadenas, un punto deslizado. Tres cadenas, un punto deslizado. Tres cadenas, un punto deslizado. Tres cadenas y un punto deslizado. Terminamos de tejer en color blanco. Por sí sola ya la pueden dejar así. Para quien no le gusta ponerle algo metálico o brillante. Sin embargo, yo voy a terminar la muestra tal y como está, con el hilo en color plata. Vamos a fijar el hilo en esta parte de aquí. Hacemos 5 cadenas y entre una argolla y otra, en ese espacio que está, tejemos un punto deslizado. 5 cadenas y entre una argolla y la otra un punto deslizado. Vamos a hacer esto en todo el contorno del círculo. Así es como queda. En todo el contorno de la cruz vamos a hacer lo mismo, pero en vez de 5 cadenas vamos a tejer 3 y un deslizado, 3 cadenas y un deslizado, 3 cadenas y un deslizado hasta terminar. Así queda terminado nuestro portarretrato. Solo se le pegó un círculo del material que ustedes quieran, en este caso es foamy, un moñito de listón blanco y 2 florecitas plateadas. Pueden ver cómo luce en otro tono, en otro estambre. Y ya en esta parte solamente le podemos colocar la fotografía o alguna otra imagen que ustedes quieran. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.